las voces de cada uno de los combatientes históricos y pues el día de hoy vamos a iniciar con Álvaro Vargas. Sí, mucho gusto, Jairo, por haberme dado la oportunidad de participar en este documental, que bueno, pues que nos tomen en cuenta, ¿verdad? Ya en este 46 aniversario del triunfo de la revolución, para dar a conocer muchos detalles de cómo se preparó, pues, la insurrección final aquí en Managua, y más específicamente aquí en el barrio María Auxiliadora. ¿Cómo fue que iniciaste, Álvaro, y qué fue lo que más te motivó a integrarte a las filas del frente? Cuando oí la caída del compañero Leonel Rugama, eso fue aquí por el lado del periférico, me impresionó, y ahí fui escuchando del movimiento del Frente Sandinista. ¿Qué edad más o menos tenía en ese tiempo? Cuando empecé eso, y más o menos 12, 13 años. Acciones aquí en el barrio, ¿qué comentaste en el barrio María Auxiliadora? Sí, yo empiezo ya a integrarme en sí en el movimiento estudiantil de secundaria cuando ingreso a primer año en el Instituto Maestro Gabriel. Estamos ya con el señor Rodrigo Pérez. Bueno, Rodrigo, buenos días. ¿Podría decirnos cómo, cuándo y por qué usted se enfiló o decidió participar en la lucha del Frente Sandinista contra la Guardia Nacional? Bueno, todo esto empezó ya a finales del año 78, 1978, por parte de mi abuelita, Concepción Ruiz Soto. Ella era costurera, y tenía bastante clientes de costura, entre ellos muchas muchachas que estaban organizadas dentro de la... Entonces le dijeron a ella que se podía prestar su casa primeramente para hacer reuniones, las reuniones clandestinas que hacían. Entonces mi abuela dijo que sí, porque estaba de acuerdo con la lucha del frente. Entonces es que se comenzaron a hacer las luchas, las reuniones ahí, pues. Posteriormente eso, como era costurera, mi abuela comenzó también a realizar que son bolsitos, unos bolsitos así que eran donde se cargaban las bombas de contacto, un bolsito de tela, pañuelita rojinera, la hacía ella. Posteriormente de eso, se nos fue transcurriendo el tiempo, ella se fue integrando más, organizándose más, y llegó a prestar la casa como casa de seguridad. En mi casa ahí, donde vivía con mi abuela, ella una anciana de 69 años para ese tiempo, mi abuelito era un ciego, una hermana que tenía yo, menor que yo, y era yo, nada más, éramos los cuatro. ¿Y usted cómo que edad tenía más o menos? Yo tenía como 13 años para ese tiempo. Tenemos ahora al compañero Leonardo III con nosotros. Don Leonardo, ¿cómo y cuándo fue que usted inició a apoyar la fila del Frente Sandinista aquí en el barrio? Bueno, mira, el primer contacto que yo tuve fue en el 75, fue en abril del 75, estudiando en el Maestro Gabriel. Un compañero después ahí que le pasó la información de aquí del barrio, de todos los paramilitares, somocistas, que le pasara informe, pues. Ahí hubo el primer contacto en el 75, que después dice que me iba a integrar a una estructura. ¿Qué edad tenía en ese tiempo? Tenía 19 años. En el 76, cuando habían más manifestaciones, estaba la de los reos políticos, de las tomas de iglesia. Entonces ahí sí ya vinieron unos compañeros de la Nicaragua, y ahí ya nos organizamos ya en una estructura. Comenzamos 3 compañeros, Martín Juárez, Ramón III y yo. Estando dentro, ¿qué acciones más o menos realizaron ustedes ya como agrupación acá en el barrio María Auxiliadora contra la Guardia de Somoza? Empezamos pues con mitines que se hacían ya después de las 6, 7 de la noche, aquí propiamente frente a la iglesia católica. Allí se ponían llantas y le pegamos juego, y ahí rodeamos, y las otras compañeras se lanzaban un discurso, se hablaba. También otra de las formas que ya el Frente Sandinista, pues aquí en el barrio se empezó a dar a conocer. Empezamos a hacer pintas en todas las paredes pues del barrio, hay pintas en alusiones pues al Frente Sandinista. Buenos días, Pedro. Don Pedro, ¿cómo y cuándo fue que usted inició en la fila del frente? Pues mira, te voy a decir, yo no recuerdo mucho, pero eso fue desde el comienzo, ya desde que se comenzó. ¿De qué manera participó usted o le dio apoyo a los grupos de los combatientes aquí en el barrio?
Pues fíjate que antes tirando bombitas, ahí en la iglesia se armaban unos, como te dijera yo, unos mitines al suave, ahí llegábamos y ahí participaba, como yo vivía al frente, solo metido ahí vivía con todos los vagos. ¿Cómo participó su familia? Bueno, toda mi familia no, sino que fue mi abuela, más que todo, mi abuela, yo y mi hermana. A la edad de mi hermana, que tenía 11 años, participaba conmigo. Entonces ahí, mi abuela tenía unas casas, unos cuartos de alquiler. Entonces mi abuela los desocupó y comenzaron a llegar a los muchachos ahí a quedarse. Ahí se mantenían ellos, los muchachos ahí se mantenían ellos y salían en la noche a hacer los operativos. Ahí bajo la cama de mi abuelita, como era la casa era de tierra, bajo la cama de mi abuelita, yo había un hoyo, pues, donde nos llevaron una caja, pues, de armamento, ahí lo teníamos enterrado. Ese armamento, cada vez que los muchachos salían a un operativo de noche, yo era el que desenterraba, sacaba las armas y se las entregaba a ellos. Al regresar ellos del operativo, me volvían a entregar las armas a mí. Yo volvía a enterrarlas y dejar eso como si nada. A esos muchachos que ustedes mencionan que tuvieron ahí escondidos, ¿podría regalarnos algunos nombres o mencionar algunos de los que estuvieron ahí? Yo casi todos los conocí por seudónimo. Entre ellos estaba el Mico, Álvaro, estaba la Gaudi, estaba Papayón, estaba Chema, estaba Jimmy, que llegó herido. Jimmy era del barrio El Riguero, llegó herido y lo llevó Álvaro, lo llevó y ahí lo tuvimos, pues, a él. Y Chema estuvo herido también. Y varios más que no recuerdo. Betty, estaba Betty. Sí, se encontraba ahí. Ahí la alimentación que nos llevaban era por medio de las placas. El seudónimo era Sofía. ¿El sitio donde usted guardaba la arma era ahí bajo la cama o había en otro lugar? Todo estaba bajo la cama de mi abuelita. Mi abuela fue la que decidió que ahí se hiciera el hoyo bajo la cama, ahí se escondiera y después se ponía en la cama otra vez, que quedaba, como era el piso era de tierra, no había ladrillo, no había nada. ¿Qué acciones más o menos realizaron ustedes aquí en el barrio Auxiliadora contra la Guardia Nacional? Y en acciones aquí tuvimos, pero eso ya fue en el 79, una que hubo fuerte que le estaba diciendo que Carlos Renco la vio. Y ahí sí le hicieron una baja a la guardia, pero la guardia agarraba sus cosas, su herido y se lo llevaba rápido, después parecía como que no había pasado nada. Tengo entendido que aquí habían casas de seguridad. ¿Puede mencionarnos algunas de las que estaban aquí? Aquí nomás un arquitecto que vivía aquí. Sí, casas de seguridad, bueno, primero fueron casas de seguridad y después ya fueron de todo, pues. De mi tía Carmen, donde la Zenobia, donde Polo de ella, ya conocen de Polo. Y ahí donde Luis, habían bastantes casas de seguridad, creo que de ustedes también. En la panadería, donde los carboneros, donde la Chilo, y ahí van. Ya que estamos hablando de esas casas de seguridad, ¿puedes mencionar algunas de esas personas que apoyaron esa actividad aquí en el barrio María Auxiliadora? ¿Dónde quedan estas casas de seguridad? ¿Cuántas había aquí en el barrio María Auxiliadora? Bueno, yo lo que te puedo, pues, más o menos dar a conocer es que las que yo, por lo menos, tuve conocimiento, pues, porque claro, casas de seguridad había mucho más, pues, pero más o menos en las que yo me movía y las que yo conocía, porque pues aquí, por ejemplo, casas de seguridad, las que nosotros más usamos aquí fueron 2, quizás hubieron más, pues, pero las que más, pues, relevancia tuvieron fueron una aquí, donde doña Irma, la casa queda aquí de la iglesia, una cuadra al sur, una cuadra al lago, en la esquina. ¿Ve? Ahora ahí vivía doña Irma. Ella nos permitió a nosotros ahí guardar armas en una de las casas. Y en la otra, eran 2 casas, y la otra casa, ahí nos permitía ella reunirnos en la noche, y cuando íbamos a salir en la noche, íbamos a hacer operativo, ahí nos reuníamos
ahí se repartían las armas con las que nos íbamos a mover en el barrio, ¿verdad? Porque teníamos que andar armados, pues, porque hey, la guardia nos iba a disparar, entonces de alguna forma nos defendíamos, pero también nos teníamos que retirar. La casa donde ella nos guardaba las armas y las municiones, ahora ahí es una ferretería, y está, pues, ahora pues está una señora ahí que se llama Verónica y su esposo Luis, y la otra casa, que es la propia esquina donde un señor que ahí venden creo hamburguesas, ahí era la casa que ella nos prestaba para reunirnos y concentrarnos y hacer reuniones clandestinas. ¿Cómo conseguían las armas? Una era, por ejemplo, se había dinero, pues se compraba en el mercado negro, esa era una forma. La otra forma era, pues, la verdad, teníamos que ir a movernos y recuperarlas con los CPF de las empresas. ¿Alguna última palabra que tengan? Bueno, felicitar a todos los combatientes históricos y a los colaboradores históricos, hoy recordando esa época, pues, que nos vio pasar. Muchos chavalos como yo, de 13 años, fue en el 79, 13 años. Mi hermana, 11 años. Y muchos chavalos jóvenes y todo, y agradeciendo a todos aquellos que dieron la vida, su sangre, por poder la libertad de nuestra patria. ¿Algún mensaje final para los jóvenes, feministas? Para que sigamos organizados y unidos. Porque esto no ha terminado todavía. ¿Algún mensaje que tenga don Pedro para las nuevas generaciones de frente? Pues mira, yo miro bien todo lo que ha hecho el frente, ¿me entendés? Porque, pues para mí yo miro bien porque vos sabés que todas las tierras que han sido, que antes eran de Somoza, pasaron pues a mano del gobierno y se ha regalado. Bueno, Álvaro, ¿alguna última palabra que tengas? Bueno, quiero decirte algo, que ya que me da la oportunidad de decirles, bueno, y lo digo con mucho orgullo, que cuando iniciamos aquí, ¿verdad?, a integrarme yo al movimiento, por ejemplo, a mí me mandaban a reuniones a la UNAM Managua. Yo me iba con otros compañeros de aquí, y ahí en la UNAM Managua es que la gente pues de la Dirección Nacional mandaban los lineamientos de qué es lo que se iba a hacer en todos los barrios, ¿verdad? Las actividades, pues, lo que sea, emboscada, el otro. Entonces ahí recibíamos las instrucciones. Y ahí pues tuve el honor, ¿verdad?, de conocer a Luis Alfonso Velázquez Flores. Compartí con él ahí en esas reuniones. Él llegaba por parte del movimiento que pertenecían a la Máximo Jerez. Porque ahí llegamos de todo, de la Nicaragua, de la 14, de aquí de Santa Rosa, de Campo Bruce, todos ahí nos reuníamos y ahí medio nos conocíamos y después cada cual agarraba con sus instrucciones al barrio a hacer sus actividades. Y para mí un gran honor haber conocido a Luis Alfonso Velázquez Flores. Bueno, te agradezco mucho, Pablo. Sí, cualquier cosa pues a la orden, y espero pues que si el documental que lo estás haciendo con iniciativa, te lo agradezco, que nos hayan tomado en cuenta a los combatientes históricos, ¿verdad? Y que esto sirva pues para la historia de las nuevas generaciones, que sepan pues de que hubo gente que todavía estamos vivos, ¿verdad?, a esta fecha, y que ojalá que sirva de ejemplo para que cada día seamos mejores personas y seamos solidarios unos a los otros. Cambio esos 20 años